Seguimos con las clases de Física 2 en el servicio de la carrera de Ciencias Químicas. Estamos en la parte siempre de dinámica de los fluidos. Les envié pues el programa a través de Diego, ¿verdad? Espero que se le haya mandado a la estudiante enlace, ¿verdad? Para que se lo distribuya al resto de compañeros, ¿verdad? Ahí hay una guía más o menos de los tópicos que vamos a tratar, unidades y tópicos que vamos a tratar, ¿verdad? Bien, estamos en el tópico 2.4, viscosidad. La viscosidad de un fluido, ¿verdad? Es el equivalente a lo que es la fricción en un cuerpo rígido. Entonces, cuando las capas de fluido se deslizan entre ellas o entre las paredes del recipiente por donde va pasando el fluido, allí esa fuerza de fricción entre ellos denota la viscosidad de un fluido. Todos hemos visto cómo escurre aceite, el agua tiene su viscosidad, el aceite, la gasolina, etc. Hay fluidos unos más viscosos que otros. Entonces la viscosidad la vamos a asociar como la fricción interna de un fluido cuando se da el movimiento. No hay movimiento, no hay viscosidad, ¿verdad? Bien, para explicar algo, pues, cómo poder determinar el coeficiente de viscosidad de un fluido, vamos a imaginar que aquí tenemos inicialmente un fluido. Aquí hay una lámina, algo así vendría siendo, imaginándonos como un ladrillo. Y aquí hay otra lámina arriba, rígida. Cuando yo hago una fuerza acá, pues va a quedar empotrado acá, ¿verdad? Para que el fluido se va a correr así, ¿verdad? Se va a deformar, mejor dicho. Esto va a agarrar cierta velocidad. Aquí hay una fuerza, aquí hay un corrimiento delta X. Esta es la separación entre capa y capa. En los anteriores análisis que hicimos hablamos de viscosidad cero, ¿verdad? Pero hoy no, ¿verdad? Hoy vamos a tomar otra ecuación principal dentro de la dinámica de los fluidos, en donde tome en cuenta la viscosidad del fluido. Entonces, acá arriba pues hay una área que aparece aquí, el área superficial, la misma área abajo. Pero aquí pues podemos imaginarnos que empotrado está esto a tierra, ¿verdad? Y que aquí pues tenemos una lámina móvil. Entonces se forma esto. Se hace esta deformación como que fuera un ladrillo de hule que hace así, ¿verdad? Entonces de aquí nos vamos a basar de ciertos conceptos de física 1, ¿verdad? De resistencia de materiales, ¿verdad? Ahí podríamos hacer el recordatorio, ¿verdad? Que el sigma de corte, sigma es esfuerzo de corte. Hay esfuerzo longitudinal, esfuerzo de corte y esfuerzo volumétrico. Aquí esto le vamos a llamar esfuerzo de corte. ¿Por qué? Porque tiende como si esto fuera de hule, y cuando se deforma, tiende a cortarlo. En la misma deformación, si esto se hiciera así seguido, pues le metería fatiga al material. Entonces, el esfuerzo, que en este caso es de corte, siempre va a ser fuerza sobre área. La fuerza que le aplique a la lámina y el área de la parte superior. Bien, esto va a cierta velocidad. También le imprimimos alguna velocidad. Bien, el esfuerzo, esta es deformación de corte. En física 1 de haber visto que la deformación de corte vendría dado por lo que se corrió para acá entre la altura entre placa y placa, delta X sobre L. A esto le puede llamar gamma a la deformación de corte. Tal vez otros textos le llaman de otra forma.
Ahora yo puedo hacer obtener aquí una expresión a través de un truquito que hagamos, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la deformación de corte en el tiempo? La deformación de corte es delta X sobre L, pero en el tiempo sería delta T. Pero delta X entre delta T es velocidad, está acá. Y L pues viene siendo la separación. O sea que la deformación de corte en el tiempo es velocidad sobre la distancia entre placa y placa. Bien, por lo que se sabe de resistencia material, siempre la deformación de corte va a ser proporcional al esfuerzo de corte. Esto se debe haber visto en física 1. Bueno, pero como este esfuerzo es fuerza sobre área, y es proporcional a la deformación de corte en el tiempo, entonces quiere decir de que este será sobre el tiempo. Quiere decir que la fuerza sobre área va a ser proporcional a la velocidad sobre L, la distancia entre placa y placa. Para volver a ecuación esta proporción, matemáticamente agregamos una constante de proporcionalidad. A esta constante de proporcionalidad le vamos a llamar la letra griega eta. Entonces, esta constante de proporcionalidad es lo que viene a dar el coeficiente de viscosidad de ese fluido. Si yo despejo aquí el coeficiente de velocidad, pues esto es la fuerza por la distancia entre placas, el área de la placa arriba, por la velocidad a la que corre la placa. Entonces, con este pequeño experimento nosotros podríamos determinar coeficientes de viscosidad de diferentes fluidos, porque aquí podría ser aceite, agua, gasolina, etc. ¿Qué unidades SI vamos a buscar, a utilizar? Las unidades del sistema internacional son en Newton segundo sobre metro cuadrado, pero como hubo un científico francés, Poiseuille en los franceses, pero Poiseuille le podíamos llamarle nosotros, porque el español se pronuncia tal como se lee. Entonces, en función de que Poiseuille estudió los fluidos viscosos, se le llamó Poise. Un Poise equivalente 10 a la menos 1 Newton segundo sobre metro cuadrado. Y estas son unidades del sistema internacional. Pero muchas veces se ocupan Poises, pero ya sabemos que con este factor de conversión lo pasamos a Newton segundo sobre metro cuadrado, porque siempre pues el sistema internacional nos da un montón de ventajas de que ya no andamos haciendo análisis dimensional, sino que cuadran bien todas las unidades de medida. Vale. Entonces aquí ya tenemos una idea de lo que es la viscosidad, la ley de Poiseuille. Aquí tenemos una tubería, un punto 1 y un punto 2. Si el fluido está pasando para acá, es un fluido viscoso. Necesariamente la presión en 1 tiene que ser mayor que la presión en 2, si no, esto no avanza para acá. Y si hay viscosidad, se formaría así como una especie de algo como una punta de ariete, acá, ¿verdad? Como un menisco, en donde al centro las partículas van a mayor velocidad y después empiezan a disminuir velocidad, y otras que van pegadas que casi es cero la velocidad a la tubería. R es el radio de la tubería. L es el largo donde está viajando el fluido, de 1 a 2. Bien, Poiseuille, pues si esta ecuación tratáramos de ser más estrictos matemáticamente hablando,
se puede hacer con cálculo diferencial e integral, ¿vale? Estaría unas 2 pizarronadas de estas para decirles de cómo está la demostración. Pero como al final de cuentas lo que nos interesa es la ecuación y también interpretar la ecuación, ¿verdad? ¿Qué nos quiere decir la ecuación? Con eso, pues, es suficiente. Entonces, yo esto lo voy a explicar a través de proporcionalidades, lo que experimentó Poiseuille, porque Poiseuille tuvo que experimentar estas proporcionalidades. Ahora bien, el delta V mayúscula entre el tiempo es la cantidad de volumen de fluido que pasa en el tiempo. Es como una especie de caudal, ¿va? ¿Cuál es el volumen sobre el tiempo? Caudal, ¿va? Entonces Poiseuille logró demostrar que es proporcional al radio de la tubería donde va pasando el fluido elevado a la cuarta potencia. Esto pues matemáticamente no fue fácil para Poiseuille, porque demostrar por qué a la cuarta potencia, por qué no a R al cuadrado o solo R. Recuerden que muchas veces de los datos de la experimentación, pues y con un poco de matemáticas, se deducen ecuaciones físicas. También Poiseuille, el caudal, o sea, el volumen sobre el tiempo, logró demostrar que es directamente proporcional a la diferencia de presiones. Bueno, si es, matemáticamente funciona así, ¿va? Que el volumen entre el tiempo es proporcional al producto de la presión por el producto del radio de la tubería elevado a la cuarta potencia. ¿Qué necesito hacer ahora para esta proporción por ver la ecuación? Solo agregar aquí una constante de proporcionalidad. Y Poiseuille logró demostrar que esa constante proporcional era pi sobre 8, L y N. Porque aquí pues la longitud está definida, ¿va? No va a estar variando. O sea, para este ejemplo, la longitud, la viscosidad está definida, ¿no? Supuestamente no va a estar variando, no hay grandes elevaciones de temperatura. Entonces, para la comprensión más fácil, la constante en esta ecuación es pi 8L eta, pero ya la vamos a interpretar, ¿verdad? Entonces, agregamos esa constante acá y ya tenemos la ecuación de Poiseuille, que el caudal o volumen sobre tiempo es igual a la diferencia de presiones, pi por el radio de la tubería a la cuarta potencia, 8 el largo de la tubería y la viscosidad del fluido que va pasando en ese tubo. Aquí he puesto presión puntos 1 y 2, R radio del tubo, L longitud del tubo, eta coeficiente de viscosidad. Ahora, ¿quién nos va a decir esto? Si no hay diferencia de presión acá, si esto se hace cero, no hay movimiento, no hay caudal. Ahora, supongamos que esto se mantiene, todo esto permanece lo mismo. El radio, pues puedo tener un tubo más angosto, otro más ancho. O sea que el radio puede variar. Pero si esto varía el radio a la cuarta potencia, quiere decir que una pequeña cambio que haya en R va para que se cumpla la igualdad, ¿verdad? Entonces, porque si es, pongámonos el caso más práctico, si R disminuye, pongámoslo en el sistema circulatorio, se cumple la ley de Poiseuille. La sangre pues tiene viscosidad, ¿verdad? El corazón la bombea, pues hay una diferencia de presión entre diástole y sístole. El corazón hace las veces de una bomba que está impulsando la sangre por todo el cuerpo, irriga los órganos. Ya la longitud de todas las venas y arterias es fija para un solo cuerpo, la viscosidad es fija. Ahora imaginémonos esto, el radio de las arterias. ¿Qué pasaría cuando estas se van llenando,
cuando le sale a uno alto el colesterol, triglicéridos, entonces hay acumulación de placa, o sea, grasa dentro de las arterias. Entonces, ¿qué pasa con el radio de una arteria? Si hay placa o costra, ¿verdad?, grasa, R disminuye. Pero al cerebro, a los demás órganos, tiene que llegarles cierto caudal de sangre. Entonces, para que mantenga esta igualdad, y si esto disminuyó, aquí esta diferencia de presión va a aumentar para mantener la ecuación. Entonces, aquí significa que el corazón va a elevar su presión. Es lo que ya la presión arterial, ¿verdad? Lo normal es que den 120, 80 milímetros de mercurio, ¿verdad?, en las dos presiones. Pero muchas veces una gente anda 140 por 90, ya le está elevando algo la presión, entonces ya lo pueden declarar hipertenso, pues tiene que tener dieta, hacer ejercicio, tomar algún medicamento. Algunos no va con dieta y ejercicio, pueden eso. Entonces, la vida útil del corazón sería menos, porque le tocaría trabajar más al corazón con las venas llenas de grasa, ¿verdad? Esto ya dijimos que permanece constante, ¿verdad? Y así actúa la ecuación de Poiseuille, ¿verdad? Y esta se cumple pues para bombear petróleo, bombear gasolina, bombear agua, porque el agua, aunque sea pequeña, pero tiene viscosidad, ¿verdad? Entonces, para ver las potencias de las bombas para hacer, digamos, mandar fluidos en estas cuestiones de riego, ¿verdad?, debe tomarse en cuenta la fricción del agua en la tubería, porque hay pérdidas de presión por fricción, ¿verdad? Y para tomar en cuenta la potencia en presiones que debe manejar una bomba eléctrica. Y esto pues es lo que es la ecuación de Poiseuille. Bien, para esta clase pues sí va a tomar en cuenta estos dos tópicos, ¿verdad? En el programa les sugiero yo la bibliografía, ¿verdad? Y pues dentro de poco les voy a mandar la segunda guía de dinámica de fluidos y les voy a mandar soluciones de problemas seleccionados. Así que le agradezco mucho la atención prestada.